muchísimas gracias por quedarse. Vamos a tomarnos unos minutos para charlar con el director Rodolfo Petris. Bueno, vamos a empezar preguntándole a Rodolfo cómo nace la inquietud de este personaje Barsaschi. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención para embarcarte en semejante proyecto? No, lo primero que me llamó la atención de Barsaschi fue, bueno, primero cuando lo estudiaba en la facultad, ¿no? Yo estudié filosofía. Barsaschi, bueno, es una persona que estaba ligada al campo de la filosofía y de la ciencia, se veía lateralmente en la facultad del pensamiento, y me pareció un pensamiento disruptivo en términos de lo que es pensar la ciencia para nuestro país. Era algo que en su momento, cuando lo escuché, no era un discurso muy en boga. El tema de plantearse seriamente qué hacemos con la ciencia y para qué queremos la ciencia. En ese sentido, Barsaschi, los textos de Barsaschi tienen la potencia del cross a la mandíbula que decía Roberto Aro. Son textos tan escritos de manera muy sencilla, muy amena, pero que a su vez te conmueven. Puedes estar de acuerdo o no importa eso, pero sí te hace repensar las cosas. Digamos que ella tenía este interés en Barsaschi. Después, cuando hice periodismo de ciencia, cuando colaboraba con Página 12, bueno, escribía una nota sobre Barsaschi, y después, cuando entré en el mundo del documental, me parecía que era importante rescatar el pensamiento de Barsaschi para traerlo a la actualidad, tanto como espacio histórico, para una suerte de, a través de Barsaschi, conocer una época en nuestro país, y también porque creo que hay vigencia en el pensamiento de Barsaschi en la actualidad. Sin ser anacrónico, pasaron 55, 60 años, pero bueno, el contexto histórico es otro mundo que era en esa época, pero hay ciertas ideas núcleo ahí que me parece que es importante que sean dadas a conocer al gran público. Barsaschi es conocido en ámbitos académicos, en general, es una persona que está presente, pero la mayoría de la población no lo conoce. Así que un poco claro, yo te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa hoy Barsaschi dentro de la comunidad científica? O sea, ¿se lo estudia, se lo homenajea, se retoman sus ideas? ¿Hay algún científico o pensador que haya tomado, digamos, la posta de Barsaschi? ¿Qué pensás de eso? Mira, en general es heterogéneo el panorama científico en Argentina. Hay muchos investigadores que retoman y lo tienen a Barsaschi como una suerte de guía o faro a la hora de encarar su actividad. Después, puntualmente, hay un grupo que se conoce Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que articula una red de científicos que están presentes en todo el país, ¿no? Tanto científicos e investigadores, ¿no? De universidades o en el mismo CONICET también, ¿no? Que quieren traer a la actualidad el pensamiento de Barsaschi. Por supuesto, nuevamente lo mismo, sin anacronismo. Es decir, bueno, este fue un referente en lo que eran los campos de lo que se conocía como el campo de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? ¿Por qué no traemos este pensamiento y a partir de él pensamos propuestas concretas de cómo desarrollamos la ciencia? Así que sí, hay comunidades de científicos que lo tienen muy presente a Barsaschi. Después, por supuesto, que es otro tema, el tema es cómo se implementan las ideas. Pero bueno, digamos que están ellos en decir, bueno, tomemos ideas de Barsaschi, criterio de importancia, fundamental, ¿no? Bueno, criterio de verdad, y a partir de eso pensar un programa científico a nivel nacional. La red PLACS, si bien enfatizan fuerte el pensamiento de Barsaschi, también les parece relevante el de Sadovski, el de Amílcar Herrera, el de Rolando García, que fue todo este grupo de científicos que se proponían pensar un proyecto de país, más allá de donde la ciencia no fuese un mero apéndice. Ellos consideraban que la ciencia era algo estructural para el desarrollo nacional en el marco de un proyecto nacional, de un estilo tecnológico, y ellos están muy preocupados en eso. Quizá, bueno, Barsaschi fue el más radical, ¿no? El más polémico, el más atrapante como personaje documental también, por estas otras características que tenía su personalidad, ¿no? Una película tan divertida, rica en recursos, a partir de un matemático, que uno piensa es algo tan abstracto, ¿no? Como, digo, plasmar la brillantez de un intelectual. Yo creo que vos lo lograste una película didáctica en el mejor sentido, como te comentaba recién. ¿Cómo ideaste los recursos para contar esta historia? Los recursos fueron saliendo un poco a medida que avanzaba la investigación también. Por supuesto que yo había investigado a Barsaschi y pensé un guión, pero todo guión documental es una ficción, hasta que uno lo empieza a filmar. Yo voy a hacer tal cosa, no deja de ser una ficción más. Después se encuentra con el testimonio vivo. Y en ese ir buscando testimonios, si bien yo ya tenía algunos
personas que las había pensado como que especialmente atractivas en la forma que tenían de hablar o de comunicar, me fui encontrando por un lado con gente muy interesante. Uno es el Carlos de Sena Figueiredo, que es una persona que a mí me cae muy bien y comunica muy bien. Otro puede ser que yo, los sobrinos de Barsaschi, ¿no? Que tiene un humor cordobés ahí muy irónico también, ¿no? Y digamos que, no, volviendo a eso, primero, a medida que iba avanzando en la investigación, como que algunos personajes me parecían más importantes que otros en términos de cómo comunicaban. Y después sí, ir pensando, bueno, lo que decías vos, cómo puedo hacer que esto sea ameno y divertido. Lo primero que ya estaba de antes era el tema de las fotos. Eso me parecía que era algo interesante, hacer de un defecto virtud. Algo puede ser un defecto a la hora de hablar de un personaje que no haya fotos, me parecía que tiene que ser la virtud documental. Y ahí sí pensarlo en términos de alguna investigación o hago algo medianamente policíaco, investigativo, cómo consigo esto. Pero digamos que se fue dando en conjunto todo eso. Había unas ideas que tenía al principio cuando escribí el guión y después, bueno, otras cosas que fueron apareciendo. Hacerlo algo más federal y hablar en otras universidades también. Lo que pasa es que cayó la pandemia de por medio, con lo cual fue imposible plantear este tipo de cosas, excepto esta que está acá. Pero también había una idea de decir, bueno, Barsaschi, la UBA es central porque Barsaschi surge en la UBA, surge en alguna medida, pero también hay mucha gente que recoge su pensamiento en otras universidades, como en La Plata, por ejemplo, ¿no? Eso por suerte lo pude filmar antes de la pandemia, si no hubiese estado. Pero me hubiese gustado quizás ir a otras universidades, pero bueno, ahí hubo una suerte de imposibilidad. También quería incluir el tema de la pandemia de por medio con los que están con el público. Y aparte lo interesante es que vos, además de que en tu película viajás a ir encontrándote con tus personajes, estuviste haciendo una gira por universidades del país presentando esta película. Eso estuvo bueno, está muy bueno, ¿no? Sí, eso antes del estreno de esto hubo una suerte de preestrenos en, no sé, habrá estado en 8 universidades. Estuviste en la de Cuyo, ¿no? Estuve en la de Cuyo, en la de San Juan, en la de Río Negro, en la de La Plata, en la Can Exactas. Bueno, en la UNLA el otro día en la Universidad de la Luz, ayer. En el Congreso de Pensamiento Latinoamericano, ahora va a estar en la UTN en Avellaneda. Bueno, me estoy olvidando un poco, ¿no? En Esquel también, pero la idea siempre fue que la película esté disponible para quien quiera que la quiera pasar en una universidad o donde sea, me la pide y la pasa, no tengo ningún tipo de problema, porque la idea es que se vea la película, que circule y que pueda haber una suerte de debate acerca de esto. Siempre estuvo pensada la película en ese sentido. Sí, también la película plasma algo muy interesante que es como la estela que dejó él y la gente que conoció. Por ahí uno no se imagina que un científico deje una estela inolvidable. Las personas que lo conocieron acá en Brasil, en Venezuela, ¿no? Evidentemente era una persona que además de ser un científico brillante, era una persona generosa. Eso también es a lo que me refirieron todos con los que hablé, o sea que los marcó profundamente, indudablemente. Y después el tema de lo polémico que era, el tema de que era muy discutidor, pero que no le quitaba ser muy humano y admitir al día siguiente capaz que se discutía con uno y al día siguiente le decía, che, tenías razón vos, me equivoqué yo, eso me lo han dicho, ¿no? O sea, directamente, tenía ese carácter. Indudablemente, y sí, pero en general toda la gente lo marcó profundamente a Barsaschi en su trayectoria humana y profesional. Me han hablado con mucha emoción de Barsaschi, se ve, por parte se ve en el documental. Y después tengo 20 testimonios más que no están en el documental porque no entraban allá, ¿no? Pero en general siempre fueron con esa línea. Dosis esencial, que lo hacía que fuese proclive a las infecciones. O sea, yo, eso es lo que sé, no sé exactamente las características de esa enfermedad, ¿no? Entonces, cualquier infección que quizás se trataría, que en la actualidad se trataría muy bien o quizás para otro organismo no tendría problemas, a él le afectaba mucho. Y él creo que termina muriendo de una erisipela, que es una enfermedad de la piel, que no es muy grave, pero en este combo que tenía él de esta enfermedad de base, le provocó la muerte. Me llamó mucho la atención donde un médico decía y daba todo un contexto y un sustento de esta idea de que hoy somos menos inteligentes de lo que éramos, por lo que comemos, por el tema de las redes sociales, de un montón de cosas. Digo, qué importante es hoy valorar el pensamiento abstracto y todo eso que construía, digamos, ciencia, o sea, novedad, crear un mundo a partir del pensamiento, ¿no? Cuando hoy la gente está como de TikTok,
Pero bueno, ese médico, les digo, lo vi en internet y me dio piel de gallina, porque realmente le decía por qué nuestro cerebro, digamos, está... No sé, como, estaría involucionando. Claro, como endurecido, sí, digamos, por las prácticas diarias constantes. No mueven el pensamiento, digamos, sino que reproducción, ¿no? Del mundo que tenemos, hacia dónde nos puede llevar. Quizás en una constante oferta de hacer algo en términos de pantalla, y eso quizás te quita tiempo para decir, bueno, reflexiono a partir de no tener un constante bombardeo ni visual ni auditivo en mi sentido. Quizás en ese sentido se puede llegar a entender, ¿no? Sí, quizás antes, bueno, uno tenía más tiempo libre para dedicarse a pensar desde otro punto de vista, no tanto en función de lo que me ofrecen visualmente los medios de comunicación, las pantallas y demás, ¿no? Pero bueno, es una idea en el aire, no habría que... De Barsaski, por supuesto, tenía mucho más para contar, pero esa persona perteneció a un círculo político, intelectual de la época muy interesante. Él colaboró con el gobierno de Allende antes del golpe de Estado, en todo un programa que había cibernético para control y manejo de las empresas estatales que habían sido recuperadas por el Estado de Allende, ¿no? Del 70 al 73. Esa experiencia fue muy buena. Él se tomó el último avión que salió de Santiago de Chile el día del golpe, el último que despegó sin permiso de la torre de control, que estaba arriba, un vuelo de Air France, ¿no? Después, bueno, por supuesto colaboró con todo lo que fue en Perú el gobierno de Blasco Alvarado, también tiene una trayectoria en Brasil. Conoció mucha gente muy interesante. La serie, cuando se haga la serie de Barsaski, ¿por qué no? Para encuentro, para cinear, para contar. Pero es un lindo personaje ese caso. Tengo una pregunta porque a mí me quedó también como, por ahí ustedes también. ¿Se conoció alguna afiliación política de Barsaski? Más allá de esa... Porque, o sea, tenía sus ideas como de izquierda, ¿no? Pero él perteneció o apoyó... Sí, fue, bueno, más allá de esa primera, cuando siendo joven fue parte del Partido Comunista, y después cuando tiene esa suerte de pelea con el Partido Comunista, que se va él y Spivakov, también se van juntos, sí, ¿no? Era muy común eso. Después no tuvo ninguna adscripción partidaria a ningún partido político. Digamos que siempre se manejó una suerte de estar siempre, pero digamos que no se metió directamente pero básicamente él siempre se mantuvo un poco por fuera de eso, ¿no? Sí era del Partido Comunista, ¿no? Y después cuando decidió a partir de esa suerte de discusión, que tampoco me supieron decir exactamente bien en qué consistió, tuvo que ver con ciertas disputas quizás... Eso le pasó a muchos. Sí, de estar en contra de la línea orgánica del partido. Claro, o irse o que lo echen del Partido Comunista. Exactamente. Sí, pasaba eso. Exactamente, así que sí, más allá de eso no. Sí. Bueno, les agradecemos mucho por haberse quedado. Tiene un Instagram, el director Rodolfo Petris también, así que si lo pueden etiquetar, buscar como Barsaski, el científico rebelde, o Rodolfo Petris, ahí estamos. Y bueno, gracias por toda la difusión que puedan hacer, así la gente se entera que esta película existe. Bueno, gracias por venir. Gracias.